a través de Radio Impacto y CCCH Radio por Radio Plenitud 1380 AM y una extensa cadena de radioemisoras enlazadas. Presentamos al movimiento Cristianos por Cristo y por Chile, un programa conducido por los miembros del movimiento, todos dirigidos por el obispo Edito Espinosa Urrea. Entrevistas, alabanzas, conversación interactiva, atención personalizada y mucho más. Bienvenidos al movimiento Cristianos por Cristo y por Chile. Hoy brillará en corazones que hoy Una vez más, que Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente. Muchas gracias por estar con nosotros a través de la emisión de El Movimiento de Cristianos por Cristo y por Chile. Bienvenidos todos. Estamos juntos una vez más para compartir con ustedes los mejores momentos, analizando situaciones, la contingencia nacional y extranjera. Programa que educa, no que entretiene, que educa y que informa. Para todos ustedes, bienvenidos pastores, obispos, líderes, hermanos, hermanas, todos, sean todos muy bienvenidos. Nuestro programa de hoy dedicado, por supuesto, a nuestro Dios Todopoderoso que todo lo puede y que está con nosotros día a día. Vamos, como buenos cristianos que somos, a pasar a pedir su bendición para esta emisión de este nuevo día. En la hermosura de tu santidad, yo me postro ante tu altar. Amantísimo Dios y buen Padre Santo, te damos gracias, Padre Eterno, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Vamos ante ti, oh Dios, a través de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Te reconocemos como único Dios soberano del cielo y de la tierra, y que no hay otro Dios fuera de ti. Gracias, Señor, por darnos este nuevo día de vida, porque una vez más podemos abrazarte, estar en el Espíritu con nuestros hermanos y poder tener esa entereza de poder encarar el pecado y corregirlo conforme a tu palabra preciosa, la única perfecta. Gracias, Señor, por este hermosísimo programa que tú nos brindas una vez más, Señor, y que nos permite llevarlo adelante. Un movimiento que lucha por los derechos de la familia, por los niños, por el derecho de poder contender ardientemente por la fe, como dice tu palabra en Judas 3. Gracias, Señor, porque podemos una vez más transmitir el mensaje oportuno para poder estar en la brecha de tu camino. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque has llegado a nuestra vida y porque nos vas a fortalecer abundantemente. Te abrazamos y te damos gracias, oh Señor, a través de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo te serviré con amor. En la hermosura de tu santidad, tu nombre siempre. Bueno, ahora sí, ya tenemos el permiso de papá. ¿Ya? Con el permiso de papá podemos iniciar muy tranquilamente nuestro programa a través de Radio Plenitud
en el 1380 de la amplitud modulada. Ellos están desde la comuna de Macul para toda la región metropolitana y través online para todo el mundo. Radio Impacto, también desde la comuna de San Ramón, llevando esta emisión importantísima. En Isla Negra, Radio Maranata, les saludamos también a ellos, al pastor Joel Hernández ahí. Muchas, pero muchas bendiciones, pastor Joel. Se me olvidaba que ahí en Radio Plenitud está nuestro hermano Moisés Lago. Un abrazo grande, siervo del Dios Altísimo. En Radio Impacto, nuestro hermano Israel Barahona, a quien saludamos también. Y en los estudios centrales de CCCH Radio, quien les habla, su servidor de siempre, Cristian Merino Vega. Bueno, y estamos ya todos juntos para poder emitir nuestro programa de hoy. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos trae? ¿Qué tenemos? La pauta del programa de hoy que tenemos está nuestro hermano y amigo en la fe, Luis Peña Herrera, maestro de la palabra de Dios. Nos trae un tema muy importante, un hombre que siempre habla y se respalda a través de la palabra de Dios. No, a muchos le conocen, pero no le conocen en este ámbito, a excepción de los auditores que le escuchan su programa, un programa precioso que tiene también de estudio bíblico. Un hombre completísimo en la obra del Señor. Y vamos a concluir con esto porque queremos lo mejor para el Señor y para que nosotros podamos tener un hermosísimo programa hoy. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos preparados para poder informar, para poder educar, para poder entregarle la mejor emisión. Gracias a todos los que han podido estar y están siempre con nosotros. Saludando al pastor Alejandro Barahona, nuestro vicepresidente, que también está en la emisión de nuestro programa. Saludar a las diferentes autoridades también de nuestro movimiento Cristianos por Cristo y por Chile. Nuestro pastor Joel, que también está tras las comunicaciones, él vendría siendo mi jefe. Amén. Y gracias a todos por estar con nosotros. Estamos para servir en la obra del Señor. Ya hemos retornado ya con nuestra emisión, ya estamos en vivo y en directo nuevamente para entregar a ustedes nuestra programación a través de CCCH Radio. Bueno, para presentar a nuestro invitado que está aquí en los estudios, está en vivo y en directo, nuestro invitado de hoy, nuestro entrevistado de hoy, que le tenemos por gracia y misericordia. Él es Luis Peña Herrera, un varón lindo en las cosas del Señor, casado con nuestra hermana Griselda Salvá, con acento. Sí, Salvá. Y el segundo apellido de nuestra hermana Griselda, ¿cuál es? Zapata, sí. Ya. Y sus hijas, 3 hijas tiene, la tenemos en escalafón de menor a mayor acá. Tenemos la Sofi con 10 años, sí. Carolita de 12, va a cumplir 12. Va a cumplir 13. Y Catalina de 20. Bueno, un hermano que ha tenido programas radiales en Radio Son de Trompeta y en CNC Radio Noticias con su programa La Verdad es una sola. Amén. Él es ingeniero informático, está bien actualizado, porque realiza su trabajo ahí en el INACAP. Maestro de la palabra, porque él hace estudios, realiza estudios también en la iglesia donde él participa y se congrega. Y nosotros les hemos invitado hoy con un tema en que queremos tratar de... Anoche estuve leyendo. Hermano Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Como cada día le damos gracias al Señor y gracias por la invitación también de poder estar aquí acompañándolo y compartir un ratito un tema interesante que yo creo que a muchos les compete.
y que obviamente todo tiene un sustento bíblico, así que de todas formas le damos gracias al Señor por esta oportunidad y que Él justamente tenga misericordia de este pueblo, de nuestro Chile, porque cada día vemos que las naciones se levantan en contra de su voluntad. Amén. Y eso es lo lamentable. Bueno, yo anoche estuve leyendo acerca de... Cambiamos la cortina de fondo. Anoche estuve indagando acerca del lenguaje inducivo. ¿Ya? Ese lenguaje nuevo que quieren imponer. Y también tuve una noticia automáticamente de la RAE. La RAE se pronunció sobre este tema. Sí. ¿Usted supo eso? Así es. La RAE se pronunció en este tema. ¿Qué es lo que es la RAE? La Real Academia Española. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, por ella nos regimos los latinos. Ahí está el diccionario de referencia para el habla hispana. Porque usted lo ha dicho. Usted es maestro, usted sé que usted entiende más que yo este tema. Pero ahí está y... Estoy tratando de verlo, no sé dónde lo tengo. Bueno, pero la RAE se pronunció al respecto en este tema de la inducción. ¿Usted sabía algo al respecto? Quiero que me diga y me dé su opinión al respecto sobre este lenguaje tenebroso que apareció. Hay varias apreciaciones al respecto. Ya. Porque hoy día estamos bombardeados por tendencias que son extremistas, que de alguna manera están tergiversando los conceptos básicos que mueven el lenguaje, por una parte. Porque una cosa es tener que tolerar la ideología, pero la ideología lo que promueve es la inclusión desde el punto de vista equidad de género, dejar de lado los preceptos y prejuicios éticos, morales, que muchos dicen que son de antaño. Pero desde el punto de vista bíblico, antes de hablar como una apreciación personal, me gusta mucho referirme a la Biblia primero. Y yo recordaba en el camino acá a su programa que hay varios casos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que hablan justamente de lo inmoral, de lo correcto, de lo incorrecto, que habla de lo que es el patrón que debe mover a una sociedad. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, para no quitar mucho tiempo al espacio, el Señor le dijo siempre al pueblo que tenían que caminar en rectitud, y lo que el pueblo simplemente no hizo en muchas oportunidades. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, las enseñanzas que Él entregó siempre estaban dadas desde el punto de vista de lo ético, de lo moral, de lo que era aceptable, pero de lo que necesariamente tenía que ser cambiado. Y hay una palabra que aparece en 1 Corintios 5, 1, y que lleva como título que la fornicación contamina a la iglesia. Y voy a leer 2 versículos solamente. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual si aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y creo que hoy día nos han ganado terreno. Digo nos han ganado porque nosotros tenemos una lucha con el mundo, tenemos una lucha con lamentablemente lo que conlleva a que tengamos que guerrear esto no con espada, como dice la palabra, sino a través de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Pero desde el punto de vista práctico, la inclusividad no se logra cambiando el lenguaje, a eso queríamos llegar. Hoy día tenemos una proposición, y lo leía aquí recientemente mientras usted daba el anuncio, que hoy día es cambiar palabras que aparentemente promueven el machismo, por ejemplo. ¿Le puedo hacer un...? Sí. Aquí tengo las palabras de la RAE, el pronunciamiento de la RAE al respecto. La RAE, dice el título, en picada contra el lenguaje inclusivo, es innecesario. El pronunciamiento ocurre luego que un usuario de Twitter le consultara al organismo acerca del lenguaje inclusivo utilizado por una dirigente estudiantil de Argentina en el marco del debate sobre la despenalización del aborto. La RAE, Academia Real Española, se pronunció respecto al uso del lenguaje inclusivo, propuesto
en el marco de las manifestaciones y movimientos feministas. A través de Twitter, la RAE declaró que el uso de la arroba o de las letras E o X para reemplazar a las que diferencian del género es ajeno a la morfología del español, además de innecesario. Mientras usted leía eso, bueno, de la arroba, la E y la X, la que da más vuelta es la letra E, que es la que incluye la pluralidad. Porque normalmente si hablamos de la postura extremista van a decir, ya no podríamos decir todos. Tendríamos que decir todos. Todes. O para incluirlos a todos, sin género, tendríamos que decir todos con arroba. Claro. Ese es el tema, por ejemplo. Claro, si por eso yo, aquí salen las tres. Bueno, yo cuando a usted le y escribo, la X no la entendí. lo que pasa es que la X es de cualquier género. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, yo a la radio le escribo, estimados amigos de la radio. ¿Me entiende? Ya, amén. Si yo me voy al extremismo, estaría hablando en masculino. Correcto. ¿Ya? Entonces yo, para evitar la desaprobación de los que dice que eso no es inclusivo, tendría que poner estimados con arroba, amigos con arroba, de la radio X. Entonces, el arroba reemplaza la O o la A. Ya. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo acá? Que ya no basta con que nos estén ganando en la ideología de género, con que quieran hipersexualizar a los pequeños y con que quieran de alguna manera sodomizar a los infantiles. No, ahora el tema tiene que ver con el lenguaje. Entonces, yo ya no podría decir estimados o estimadas, sino estimados con arroba. Entonces, eso no se puede pronunciar. No se puede pronunciar. No se puede. Ahora, se podría decir... Se puede escribir. Se puede escribir, pero se podría decir estimades. Por ahí podríamos decirlo, pero ¿qué representa? Entonces yo hablaba, se me venía la palabra a la Biblia. Entonces, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo equitativo? ¿Y qué es lo inclusivo? Son tres palabras que yo podría colocar en una balanza. ¿Qué es inclusivo? La palabra inclusividad tiene que ver con no dejar de lado a alguien que también puede ser parte del todo. Pero eso no significa que ese que puede ser incluido como parte del todo venga a cambiar lo que es el todo. O sea, por ejemplo, una gota de sangre en un litro de agua, ¿se incluye? Se incluye. Se incluye, pero el agua no pasa a ser sangre. Exactamente. Ese Toda la razón. es el concepto. Entonces, ese contenedor puede contener agua y sangre, sí. Pero no es sangre. Entonces, nosotros podríamos llegar a decir dónde está la tolerancia, porque a los cristianos los tratan de intolerantes, los tratan de extremistas, cuando los que son intolerantes son los que no permiten que nosotros pensemos como tenemos derecho a pensar. Yo creo en una postura y usted cree en otra, y tenemos una barrera justo en el medio que es la tolerancia. Yo no me paso a su espacio y usted no se pasa al mío, y con respeto podemos tener posturas distintas. ¿Y por qué estos jóvenes quieren imponer ese tema? Hay dos cosas. A ver. Yo me gusta darle un trasfondo bíblico a esto. Ya, amén, qué importante, qué bueno eso. Entonces, si usted se va al Antiguo Testamento, el pueblo siempre fue corrompido por unos pocos. Siempre. La murmuración venía de unos pocos. Y se empezaba a propagar hasta que el Señor se enojaba a tal nivel que venía yo leyendo y se tragó a unos miles. Le pasó a Miriam. Por ejemplo, a unos miles se los tragó por cuando empezaron a murmurar en contra de Moisés. El otro escenario, Moisés sube al monte a orar y se ponen a murmurar. Después no tenían comida y se ponen a murmurar. Después que se sentían que estaban solos en el desierto y se ponían a murmurar. Entonces, la corrupción ha existido desde siempre. Sí, desde siempre. Si esto no es un tema nuevo, lo que pasa es que probablemente se está escapando de las manos el control. Lo otro, vamos al Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los más corruptos en el Nuevo Testamento? Aleluya. Los que practicaban la corrupción, pero que predicaban los fariseos. Sí, por eso. ¿Quiénes eran los más corruptos? Los escribas y los fariseos. Amén. Porque la palabra dice que la pluma mentirosa de los escribas. Aleluya. Amén. Entonces significa que ellos corrompieron la ley en la escritura, pero con los dichos la tapaban. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los que decían practicar la santidad eran los más corruptos. Estamos en lo mismo hoy día. Los que tenemos al frente predicando santidad, sanidad, equidad, justicia, inclusión, son los que no lo hacen.
Entonces, lamentablemente, si usted no tiene los ojos abiertos, le van a dar cualquier cosa. Y como la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, es porque hay mucha gente que no tiene idea quién es Cristo primero. La gente que no conoce a Cristo, lamentablemente, no le interesa conocerla, porque lamentablemente ahí tenemos culpa nosotros también. Y opinan sin ton ni son. Y la verdad que no tenemos fundamento, no tenemos base y hablamos cualquier cosa. Pero al punto el meollo del asunto. Cuando querían enjuiciar a Jesucristo, eran astutos, eran muy astutos. Dice la palabra que buscaban la oportunidad para prenderle. Ya. ¿Y por qué buscaban la oportunidad? Porque sabían que era malo. Sabían que era malo. Entonces hoy día, ¿cómo son las leyes? Buscan la oportunidad para legislarlas. Y todo esto que está pasando del lenguaje es una oportunidad dentro de ese contenedor que tiene agua, de empezar a colocar gota a gota. ¿Me está siguiendo? Amén, amén. De poner gota a gota manchas. Si yo coloco una mancha de tinta negra en 1 litro de agua, el agua no cambia radicalmente de color. Pero si con el tiempo voy tímidamente, gota a gota, el agua en algún momento va a ser gris. Y si sigo enturbiándola, en algún momento va a ser más que gris. Entonces yo a lo lejos ya no veo agua, veo turbiedad. No me gusta. ¿A dónde va eso? Ya. No, ¿me está entendiendo? Sí. Entonces, si nosotros no somos capaces de mantener el agua limpia, las gotas van a seguir cayendo. Amén. Hay que tapar el filtro. Entonces hay que poner un filtro a la cuestión. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Que hay hermanos que están preocupados, yo de verdad agradezco que sea así. Hay hermanos que están apoyando en el Congreso, hay hermanos que están apoyando la causa, predicando en la calle, hay hermanos que son buenos asesores de políticos, hay hermanos que tienen canales que informan de esto, hay hermanos que viven diciéndole a la gente que tenga cuidado con este tema de la inclusión, del lenguaje, que eduquemos a los hijos, y está bien. Está bien. Por eso la palabra dice que no nos predicamos a nosotros mismos. Si tenemos que salir del cascarón y entender que nosotros estamos siendo devorados por el enemigo. El enemigo cada día come un poco más de ovejas incautas. Y la gente no lo logra ver. Y la gente cree que con los gloria a Dios y con los aleluya somos salvos y siempre salvos. Entonces, el problema no va por ahí. Porque después cuando nosotros no nos coloquen la ley, no tenemos por ningún lado cómo esquivarla. Porque el que transgrede la ley se hace transgresor. Y nosotros, la palabra dice que nos tenemos que someter a las autoridades que Dios puso, porque no hay ninguna impuesta sino de parte de Dios. Y uno dice, pero ¿y cómo logró llegar ese al gobierno? El problema es que nosotros cogimos mal. ¿Y por qué cogimos mal? Porque no somos un pueblo de oración, porque no vivimos en santidad, porque vivimos preocupados de la paja del ojo ajeno, porque vivimos diciendo muchas cosas del otro. La pregunta es, ¿cuánto, como dice la palabra, no han doblado sus rodillas a Baal? Ese es el tema. Nosotros vivimos criticando el sistema, pero ¿cuánto hacemos en el corazón y en el espíritu para cambiarlo? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto hacemos? O sea, en el fondo nos hemos convertido en una sociedad hipócrita, que cuando salen estos temas de boga, el problema de fondo es, claro, la iglesia tiene la culpa. Se derrumban los becerros de barro y de oro. A la iglesia católica se le cayeron los obispos y los cardenales. Entonces usted dice, hablemos de justicia, perfecto, hablemos de justicia. A la iglesia evangélica también se le han caído pastores y maestros. Estamos igual. Aquí. Oye, ¿y cómo estamos actualmente? Yo digo que la iglesia cada día está jugando un papel más crucial, pero la iglesia ha guardado mucho silencio. ¿Y esto tiene remedio? Si usted me pregunta mi opinión es que el remedio no es que nosotros lo arreglemos. No. La palabra dice bien claro, el que es de Dios, la voz de Dios oye. El que quiera conocerme a mí, primero conozca al que me envió, porque yo doy testimonio del que me envió, dijo Jesucristo. Pero se me viene a la mente la última cena, cuando el Señor anuncia la traición de Judas. No entendieron. Entonces muchos Judas actuales han vendido a Jesucristo. ¿Por cuánto? No sé si por 30 piezas de plata, pero lo han vendido. Y a lo mejor por más. Con los millones que hablaba el obispo Benito Espinosa hace un rato atrás en la predicación. Entonces, desde esa perspectiva, seamos todos, seamos todas, seamos todes, seamos todos con arroba, el lenguaje no tiene que cambiar nuestra visión de Cristo. No lo tiene que cambiar. Entonces yo creo que llamaría hoy día a que los papás cristianos, más que ir a criticar al mundo, nos preocupemos de cómo escriben nuestros hijos. O cómo hablan. Porque, por ejemplo, la palabra es, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Como se debe escribir, y no con K, y no con Q, y no con la M, no. La gente cada vez escribe más mal.
Sí, eso es verdad. Y si cada vez se escribe más mal, ¿cómo vamos a crecer en un lenguaje que está siendo mal escrito? Como se escribe, se lee. Entonces, yo también pensaba, mientras usted hablaba de eso de que dice la RAE, la naturaleza por sí sola nos enseña. Dice que el firmamento da cuenta de la perfección de Dios. Y la perfección es perfección desde el principio hasta el final. Entonces, si hablamos de un tema patente, imagínese, Como 2 minutos tienen. para poder ir concluyendo, imagínese, el tema del aborto. La pregunta es, si a la gente no le interesa por qué abortar, porque da lo mismo, porque hoy día en Argentina se aprobó el aborto libre, ¿qué abortó? ¿Abortó a un niño o a una niña? Da lo mismo, porque aborto. Entonces el tema de fondo, cuando hablamos de algo simple, ¿quién? Las hembras, por lo general las vacas, son las que dan leche, ¿no? Amén. Entonces yo diría, las vacas, no digo les beques, Les vacas tampoco. o les beques, para incluirla a todas. Claro. Es como difícil tener leche de un toro, o leche de un burro, porque la hembra es la que tiene la ubre para dar leche. Y esa cuestión no se puede cambiar porque es natural, natural es así. Pero como somos humanos, somos retrógrados, y cada vez hacemos que el lenguaje se entiende que es inclusivo, pero la inclusividad no se logra cambiando as por e, o o por e, o o por arroa. Creo que unos pocos no nos pueden imponer, porque en el fondo no es que seamos más y tengamos un gallito que ganar. Creo que nosotros tenemos que pelear la buena batalla, como dijo Pablo, pero con las armas de la fe. Amén. Creo que esto lo vamos a ganar no en esta tierra. Definitivamente a la tierra vienen tiempos peores. Y en todo este contexto de la palabra, de lo que usted me dice, lo entendemos claramente, pero esto va a ser una porfía que no va a terminar aquí y a lo mejor va a trascender, aunque la RAE ya se opuso. Y a lo mejor el día de mañana dan vuelta a la RAE. Lo que pasa es que la Real Lengua Española es una referencia. Es como el lenguaje que ocupan en los pueblos autóctonos, que no tienen educación, que no han podido ir al colegio, ocupan sus propios lenguajes y no están regidos por la RAE. Exactamente. Entonces, pero aquí hablamos porque del pueblo latino. En general, porque por ejemplo, si nos vamos a Brasil tenemos la selva amazónica. En Perú también hay. Sí, pero en Brasil no se habla latino. No, claro que no, pero hay un lenguaje. Sí, claro, no yo refiriéndome a la RAE. Al tema de la RAE. Entonces, ahora hablemos de latino. Por ejemplo, si hablamos de latino, hay raíces autóctonas de los pueblos que no son reguladas por la RAE. Claro. Por ejemplo, en Chile los mapuches. Mapudungun. Entonces, ellos tienen su propio lenguaje. Exacto. Y a ellos no les afecta la RAE. No, para nada. Para nada. Entonces ellos van a seguir hablando de todos y todas, pero en Mapudungun. Aleluya, ya. Entonces el tema puntual, ¿a qué vamos? ¿Cómo degradamos el lenguaje? Hay una palabra clave que tiene que ver con los sistemas. Los sistemas, cuando se vuelven autodegradantes, eso se llama entropía. Y la entropía, ¿cuándo se produce? Cuando el sistema no es capaz de retroalimentarse de manera adecuada y se muere. Entonces, ¿qué significa? Que hoy día los humanos estamos haciendo cada vez tan mal las cosas que al final nos estamos degradando nosotros mismos. Ahora, yo dije recién que esto no termina acá. La palabra dice bien claro que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahora, será salvo del alma, porque la verdad, la carne puede morir, pero la palabra dice que no debemos temer al que nos puede quitar la carne, sino al que nos puede robar el alma. Gloria a Dios. Entonces, ese es el tema. La pregunta es, ¿la iglesia qué está esperando? ¿Que venga Cristo y que la embarra aquí? Y yo me pregunto, ¿y por qué no pensar que deberíamos pasar un poco de tiempo, como dice la palabra, y no me veréis? Y no me veréis. Ese para mí no me veréis es que tenemos que pasar de repente unas buenas pruebas y unas buenas luchas para que el Señor filtre. Entonces, los que dicen ser gotas de agua van a pasar el filtro, y los que no se van a quedar en el sedazo. Y esos son los que van a sufrir el lloro de diente y crujir eterno. Entonces, yo creo que hoy día el lenguaje hay que tratarlo como corresponde, sin discriminar, pero las cosas son como son. Las cosas desde siempre han sido lo que son. No nos asustemos con la inmoralidad, con la fornicación, con el adulterio, porque eso existió desde siempre. Desde siempre, desde Génesis. Desde Génesis que existe eso. Entonces, ¿de qué nos asombramos? Lo que pasa es que el hombre se ha encargado de colocarle patrones a esas conductas que casi las justifiquen. Y eso es lamentablemente lo que hace que el pueblo perezca por falta de conocimiento. Mientras más corrupción haya, mejor para los que anhelan o que ansian el poder. Yo creo definitivamente en eso. Ahora no sé la postura de otro, pero
la palabra a mí me dice textual en la escritura, la verdad a mí me hace libre. A mí me pueden vender todo lo que quieran, con el arroba, con la X, con el E, con da lo mismo. Pero yo voy a escribir bien. El otro día cuando estaba no sé, ¿usted vio la entrevista del diputado Durán? Cuando se enfrentó con la otra... Cariola. Vi un poquito, Ya, porque y ella me da pena. se acaloró mucho ella porque el diputado Durán defendía el género biológico Sí, de es que no es Daniel tampoco, es David. es David, parece. Pero Es mire, David. si al final de cuentas, Como sea, pero es hombre. el tema puntual es lo siguiente. En mi metro cuadrado, en el suyo, usted puede hacer lo que quiera humanamente, pero el que conoce a Dios sabe que todas las cosas parecen lícitas, pero no todas convienen. Entonces yo creo que ahí falta, como hubo muchos discursos después porque hubo redes sociales, comentarios a favor, comentarios en contra, en mi opinión, creo que antes de ir a pararse a discutir con una persona que está sesgada humanamente, hay que conocer también la otra parte. Exactamente. Uno tiene que, cuando se va a enfrentar al enemigo, tiene que saber la estrategia La del enemigo. estrategia. Sí, porque si no, lo van a hacer bolsa. Y eso fue lo que le pasó. Exacto. Eso fue lo que le pasó. ¿Por qué? Porque el enemigo no lo atacó desde la perspectiva espiritual, lo atacó desde la perspectiva humana, ¿no? Es que no lo podía atacar espiritualmente porque no son Entonces, espirituales. ese es el problema. Yo creo que si yo voy a hablar con una persona que no conoce a Dios, no le puedo hablar de Juan, no le puedo hablar de Pablo, del apóstol Pedro, no le puedo hablar de él, no lo conocen. Entonces creo que mientras seamos nosotros conscientes de que tenemos a Cristo, Dios nos dará las herramientas para pelear esta batalla. Bueno, continuamos con el tema que teníamos preparado un poquito más, lo vamos a extender un poquito, aprovechar que estamos con nuestro hermano Luis Peña acá, porque se hicieron escasos esos minutos, enfermantemente poco. Hermano Luis, ¿usted tenía algo que agregar en este tema? Mire, lo que pasa es que me puse a hablar y yo tenía aquí algo escrito. En A realidad. ver. Lo que pasa es que usted habló de la RAE y yo Sí. saqué tres o cuatro, a ver, 1, 2, 3, saqué varias palabras. Ya, a ver. Ya, entonces- Démosle, a ver, hasta la una. Amén. No, hasta la una y si podemos pasamos, si no hay problema. Ya, ok. Lo importante es que yo, desde la perspectiva humana, por ejemplo, volviendo a la base bíblica, la palabra dice que no hay uno justo Amén. y no hay quien haga lo bueno. Sí. Sí, y cuando le dicen al Señor, maestro bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay más que uno solo. Entonces, como todo lo que tenemos es por gracia, el conocimiento viene de la sabiduría de Dios. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría Es el temor, es el temor de Dios. Dios. Como el mundo no conoce a Cristo, como el mundo no conoce el camino, como el mundo no conoce cuál es la verdad y cuál es la vida, obviamente el concepto se puede tergiversar. Si yo voy a la RAE, por ejemplo, hablemos algo más concreto con la Biblia todavía. Se supone que la Biblia tiene los libros que dejaron para el canon, porque existen los libros que se llaman libros apócrifos, ¿cierto? Los historiadores. Que le Los llamamos. historiadores. Pero hoy día, si yo quiero rebatir con fundamento, no puedo remitirme a un libro apócrifo, porque no fue validado. Puede que haya cosas que son ciertas, pero para mí la base son los libros del canon, Los canónicos. los canónicos. Y eso lo hicieron en un concilio, lo estudiaron, vieron la validez, vieron lo que correspondía a lo histórico y lo dejaron como parte. Hay una palabra que es la que hablamos recién, que es la que maneja esta balanza de la equidad y de lo que es la inclusión, y es la justicia. La palabra justicia, según la RAE, viene del latín iustitia y tiene varias acepciones y yo destaco una. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece. Dice derecho, razón, equidad, o sea que la justicia se relaciona con derecho, con razón y con equidad. Pero el principio moral es el que mueve a darle a cada uno lo que corresponde o pertenece. Pero nos dice que todos tienen que tener lo mismo. Nos dice eso. Entonces, si yo digo que una persona quiere justicia, puede tener lo suyo, pero que no atente contra del resto. Por lo tanto, la palabra equidad viene a decir que es igualdad de ánimo, justicia natural,
moderación en el precio de algunas cosas, y la que yo destaco, que es disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Otra palabra que hoy día se ha visto trastocada con esto de la ideología, la palabra moral. La moral es un adjetivo perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien y el mal, y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Por lo tanto, la moral, la justicia y la equidad se deben proporcionar para que todos los individuos de una sociedad, incluso de este mundo, tengan lo que les corresponde o les pertenece. Entonces, desde esa perspectiva, así como hacemos marchas, que para mí son marchas absolutamente contradictorias al expresar humano, si yo quiero exponer mi descontento, no necesito andar desnudo por la calle. Si yo quiero expresar mi descontento, no necesito andar a punta de balazo sometiendo al resto, como lo hacen algunos. Por lo tanto, creo que lo que mantiene esto de la moral es tener súper claro que lo bueno y lo malo está escrito en el corazón del hombre, como dice su palabra. Cuando lo quieren trastocar, lamentablemente la fuerza empieza a salir a flote y queremos de alguna manera someter al resto. Y la palabra sumisión ahí cambia el contexto de igualdad. Porque si usted me obliga a que si yo no acepto lo que usted dice es intolerancia, entonces usted me está sometiendo. No lo está haciendo que yo lo acepte libremente. Es muy distinto. Yo puedo permitir que usted exprese lo que quiere, pero usted no me puede obligar a mí a que yo esté de acuerdo con usted. Entonces, bajo esa perspectiva, la balanza se equipara con justicia. Y la justicia es dar a uno lo que corresponde y al otro también. Pero si alguien piensa que papá y mamá es justo y el otro que papá y papá o mamá y mamá es justo, la balanza tiene que ser en pensamiento, en moral, en inclusión, en equidad. Los patrones legales, los patrones éticos, los patrones morales vienen desde siempre. Papá, papá, mamá, mamá. Papá, papá, mamá, mamá, después va a ser hijo, hijo, hermano, hermano. Pero ¿cuál es el problema acá? Que como le estamos colocando a todo sin género, o sin sexo, mejor dicho, porque el género es la cuestión de la ideología, entonces papá con hermano da lo mismo. Papá con hijo, hijo con hija, hermano, porque al final no hay parentesco. Se han traspasado los límites de la... Se traspasaron los límites de la moralidad. Eso. El Señor, hay un pasaje bíblico que habla de lo que hablé hace un rato en la Biblia, y que habla de, el título dice, un caso de inmoralidad juzgado. Entonces, nosotros creemos que condenando al que es inmoral, nos hacemos salvos. Pero ahí entra a jugar lo que nosotros tenemos que reconocer. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué ha hecho durante años la Iglesia para no atacar lo inmoral? Sino que convencer al hombre que a través de nuestro espíritu, que es el que gobierna nuestro actuar, podemos cambiar el mundo. De hecho, hay naciones que dan cuenta que se puede sin revolución, se puede con amor. El Señor lo enfrentaron, lo escupieron, lo apedrearon, lo vituperaron. Y pregunto, ¿el Señor a cuántos juzgó? A ninguno. A ninguno. A ninguno. A ninguno. El Señor, ¿qué hizo? Huía, se escabullía. Sí, pero a ver, ya, lleguemos un poquito al siglo XXI. Claro, vámonos a las calles y a lo que está pasando con estas jóvenes que se desnudan, muestran sus pechos y también hacen otras escenas inmorales, por cierto. Y no sé qué quieren transmitir, o sea, por qué ejemplo, quieren cambiar. No. Volvamos al tema de los fariseos. Los fariseos hablaban de santidad, hablaban de equidad, hablaban de justicia, hablaban de inclusión. Pero el Señor les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. En el fondo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cuál es el tema de fondo? Me imagino que como estas mujeres, sin discriminar a nadie, hablemos de las personas que se expusieron públicamente, todas, si se fijó, todas estaban con una capucha en la cara, se taparon la cara. Entonces, la observación es, ¿de qué nos avergonzamos de dar la cara si estoy peleando una causa justa? Y segundo, ¿cuántas madres hay ahí? ¿Cuántas profesoras hay ahí? ¿Cuántas estudiantes universitarias hay ahí? Y que después con ropa somos sepulcros blanqueados. No, pero esto, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden hacer esto otro? Imagínense
no cuesta suponerlo, ¿cuántas personas que predican que hay cosas que no se tienen que hacer, que son extremistas, estuvieron ahí presentes en esas personas que a cara tapada o rostro cubierto hicieron lo que se les antojó? Yo hago una pregunta, esto es un pensamiento personal: ¿por qué yo me tengo que someter a ver lo que no quiero ver? ¿Por qué me tengo que someter a pensar lo que no quiero pensar? Porque unos pocos lo dicen. Pero volvamos a la balanza de la justicia. Los que dicen que eso no es justo pueden tener lo suyo, claramente pueden tener lo suyo, pero no tienen por qué subyugar al resto. El problema es, y aquí entra a jugar otra cosa que es lo que mueve mi pensamiento, lamentablemente, mientras más pan y circo, ¿me entiende para dónde va el concepto? Mientras más pan y circo tenga un pueblo, más fácil es dominarlo. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento hace que los pueblos perezcan. Y eso también influye en la fuerza que tienen de repente las minorías. Así es. Tienen buena estrategia. De hecho, en la Biblia se nombra rara vez a uno de estos grupos vándalos que existían, que eran los celotes. Los celotes eran los revolucionarios judíos. Ya. Y esos eran los que andaban a punta de espada matando al que se oponía a lo que decían. Eran poquitos. Entonces, hoy día que tenemos celotes contemporáneos. Ya. Pero no celotes porque en el fondo eran del pueblo judío, pero sí tenemos grupos revolucionarios que lamentablemente desbarajustan todo estos engranajes sociales. Yo no digo que alguien que piensa distinto a mí, no tengo por qué, digámoslo abiertamente, estamos en un programa serio. Si a un hombre le gusta a otro hombre, no tengo por qué juzgarlo. Porque nos fuimos llamados a juzgar. Amados hermanos, fuimos llamados a hacer luz para el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué ejemplo le damos a este mundo si hay curas, si hay pastores, si hay cardenales, si hay obispos, si hay pastores pedófilos? Perdón que lo diga tan fuerte. ¿Cuál es el patrón que regula la conducta de la sociedad si está corrupto, si está desarmado, si está desarticulado? Entonces, si una profesora tiene conducta inadecuada y lo quiere sentir, nadie puede negar que lo sienta, un profesor, una profesora o un profesore. Porque estamos hablando de inclusividad, o sea, ya no es profesora, es profesores. Los profesores, los educadores, los entrevistadores. Ya no podemos decir entrevistadora, entrevistado, entrevistade. Entonces suena como raro. El tema puntual es que el mundo va a seguir viendo lo bueno como malo. Y usted se pregunta ¿por qué? Porque está escrito. Porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces nosotros, ¿qué pasamos a hacer en esta sociedad? Simplemente ovejas contadas como ovejas al matadero. Oh. Y cuando la palabra dice eso, es que tenemos que pasar prueba y lucha en este tiempo. Y la lucha más grande que tenemos, y sigue siendo lo que dice la palabra, no es contra carne y sangre. Lo que mueve esos pensamientos, lo que mueve estas ideologías, es el príncipe de las tinieblas que gobierna este mundo. Y todos sabemos que es Satanás. Entonces, ¿por qué a la gente no les gusta hablar de Satanás? No lo estamos enalteciendo, le estamos dejando a usted expuesto que el príncipe que gobierna y que está en tinieblas es Satanás. Y las tinieblas no prevalecieron. ¿Por qué? Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y el Señor ya ganó la pelea, pero la tenemos que nosotros demostrar en este tiempo que Dios nos dio a nosotros vivir. En el tiempo soberano de Dios, esto ya pasó. Si el Señor, la palabra dice, y venció en la cruz, venció, y el Señor resucitó para siempre. El Señor ya le ganó al diablo. Si los que no somos eternos somos nosotros. Por eso que tenemos que pelear esta batalla hasta el último día que Dios permita que estemos en esta tierra. El Señor ya ganó la batalla. ¿Y quién pelea la batalla por nosotros? Si la palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién? O por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Pero de repente se nos olvida. Y queremos con nuestra fuerza cambiar la sociedad. No es con espada ni con ejército. No es con arbitrariedad. No es con injusticia. La palabra dice, el que sea injusto, el que sea justo, justifíquese todavía. Entonces, la palabra dice que tiempos mejores ya no hay. Ahora vemos los sucesos naturales, la tierra gime dolores de parto. O sea, ¿qué estamos esperando para seguir predicando, digo yo? O sea, no, hermano mío, no hay tiempo para criticar, no hay tiempo para juzgar, no hay tiempo para mirar la paja en los ajenos. El tiempo y el poco tiempo que queda es para decirle a este mundo que Cristo viene pronto. Pero si no damos testimonio de eso, no nos van a creer.
Vamos a estar dando botes siempre. Vamos a estar siempre siendo juzgados y puestos en la balanza humana. Amén. Oiga, es profundo. Quedaba esa parte importante. Me gustó eso del tema de los celotes, que en realidad es un tema que pocos tocan, o que se desconoce prácticamente. Entonces, ese tema puntual, desde la perspectiva bíblica, nosotros estamos viviendo exactamente lo que vivió la iglesia primitiva, exactamente, con la diferencia que tenemos mayor tecnología, tenemos otras estructuras jerárquicas que gobiernan las naciones, porque en ese tiempo no había presidentes, por ejemplo. Había reyes, sí, por supuesto, pero esos reyes eran emperadores, faraones. Teníamos faraones, teníamos emperadores, teníamos gobernantes. Tenían senadores. Tenían la estructura han ido cambiando, pero el Señor... no tenían diputados ni concejales. Ahora, pero ¿sabe qué es lo que calma mi espíritu? Que la palabra dice textual, y es maravilloso ese pasaje bíblico que dice: pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas, amén, porque vuestra redención está cerca. Y si yo me aferro a eso, me voy a frustrar, me voy a poner triste, porque veo a la sociedad en decadencia. Y eso, amado hermano, no va a cambiar. Si a usted le predican, no, si vienen tiempos de gloria, no, si el Señor viene con un avivamiento, humildemente le digo, salga de ahí, porque le están mintiendo. Gloria a Dios. Porque tiempos mejores a esta tierra no vienen. No vienen. Entonces usted me dice, ¿entonces qué nos queda? ¡Harto nos queda! Si tenemos a Cristo. ¿Y lo vamos a cambiar por qué? ¿Por prosperidad material? ¿Lo vamos a cambiar por un auto, por una casa en la playa, por un viaje al extranjero? Disculpe, pero si todo eso lo vamos a tener un rato. Si el que hace tesoro acá en la tierra se va a quedar con los tesoros acá. Si la palabra dice súper claro, hacer tesoros donde la polilla y el orín no corrompen. Y nos cuesta eso. Nos cuesta sufrir el oprobio. Dice, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os maldigan y os vituperen, ¿o no? Sí, amén. Y os digan toda clase de maledicencia. Amén. Entonces, perdón, pero ¿qué estamos viviendo? Las bienaventuranzas. Mateo 5. Entonces, desde esa perspectiva, querido hermano, usted aférrese a Cristo, usted apoya al pastor, usted sea una oveja condescendiente con el discurso. Si usted es pastor, si usted es evangelista, si usted es maestro, si usted es misionero, sea condescendiente con el don que Dios le regaló y punto. El Señor llama y da y reparte dones y talento. Es como se dice en el mundo, panadero o pastelero a tus pasteles. Entonces, si usted es evangelista, usted cumpla el ministerio. Si usted es pastor, cumpla el ministerio. Si usted es maestro, cumpla el ministerio. Pero usted no ande robándole la oveja al otro pastor. Usted no ande predicando lo que no le mandaron a predicar, porque usted no sabe predicar. Pero tiene talento a lo mejor para orar. Tiene talento para ungir, porque el Señor lo colocó como un instrumento de sanidad. Tantas cosas que la iglesia tiene. Los dones están repartidos para edificar la iglesia. Pero ¿qué nos mueve? Nos mueve la envidia, nos mueve la altivez, nos mueve el chaqueteo. O sea, lamentablemente, en el mundo cristiano existe corrupción. ¿Y desde cuándo existe la corrupción? Desde siempre. Así que no se coloque triste, sino que coloque la mirada en el consumador de la vida, en el dador del perdón, en el que pagó nuestro rescate a precio de sangre. Con eso ya somos vencedores. Aleluya. ¿Quedaba tinto en el tintero entonces? Quedaba algo que decir. Yo creo eso, hermano. Usted puede decir, el hermano está equivocado, el hermano no está de acuerdo con lo que yo pienso. Perfecto, está bien. Pero el hermano se apasiona y está bien. Ahora, somos libres de pensar. Sí, amén. Somos libres de actuar. Pero la palabra dice súper claro, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su camino o su fin es de muerte. Así que si usted me quiere rebatir, rebátame. Pero yo tengo mi postura clara. Amén. A mí no me van a venir con dulcecitos de evangelio. No. A mí la palabra me confronta, me corrige, me anima, me alienta. Pero por sobre todas las cosas, me promete. Y me prometió ya cosas, pues, ¿no? Amén. Me prometió vida eterna. Me prometió que el Señor iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y está con nosotros. Que un poco de tiempo y no me veréis. Nos invitaron a un gran asado, que le llaman la cena. La cena en donde daremos cuenta de que las cosas que vivimos acá ya se van a quedar acá, porque vamos a ser transformados, ¿cierto? Vamos a tener un cuerpo incorruptible,
¿Por qué? Mire, la palabra sola se exhorta. ¿Por qué seremos transformados en cuerpo incorruptible? Porque somos corruptos. Somos corruptibles. Pero cuando nuestra concupiscencia se deja tentar demasiado, nos volvemos corruptos. Si nosotros nacemos muertos espiritualmente, por eso que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor se salva. Pero tiene que permanecer en mí. Y la palabra permanecer es no desviar la atención a las cosas que parecen válidas, pero que no lo son. Son hartas cosas las que podemos seguir hablando. Pero... Sí. Hermano Luis Peña Herrera, muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias, cariño a su familia. Bendiciones a todos por la iglesia, a su pastor. ¿Está bien, me imagino? Sí, todo bien, gracias al Señor. Muchas bendiciones para todos. Y un saludo a los hermanos que nos están escuchando y que se instruyan. Dice escudriñar la palabra porque ellas son las que dan testimonio de Cristo y en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Más claro, échale agua. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. A través de Radio Impacto y CCCH Radio, por Radio Plenitud, 1380 AM, y una extensa cadena de radioemisoras enlazadas, hemos tenido el agrado de presentar al movimiento Cristianos, por Cristo y por Chile. Un programa conducido por miembros del movimiento, todos dirigidos por el obispo Edito Espinosa Urrea. Entrevistas, alabanzas, conversación interactiva, atención personalizada y mucho más. Sintonice este programa cada sábado de 12 a 13 horas. Con Cristo sí podemos cambiar esta nación. Sí podemos. Movimiento Cristianos, por Cristo y por Chile. Que